viene a ser la porosidad del suelo, es un tema clave. La porosidad tiene que ver con la cantidad de espacio de los poros en el suelo y que se subdivide a su vez en macro y microporos. Esto obviamente está relacionado con la capacidad de aireación y la retención de agua de los suelos. El porcentaje de porosidad es alto en suelos de textura fina, con una mayor proporción de microporos, lo cual favorece una mayor retención de humedad en relación a un suelo arenoso. Por otro lado, a medida que aumenta la densidad aparente, la porosidad disminuye e influye indirectamente en la aireación del suelo, llegando a disminuir, en casos extremos, el desarrollo de las raíces. Todo este tema de macro y microporos tiene mucho que ver o está muy íntimamente relacionado con el desarrollo de la porosidad del suelo. Es un tema clave, porque obviamente poros de diámetro de 0.2 a 0.3, la porosidad tiene que ver con la cantidad de espacio de los poros en el suelo, que es una característica macro y microporos, que depende del tipo de relacionado que lo originó con la capacidad de antigüedad, el relieve, la retención de agua y los animales que viven. El porcentaje de porosidad es alto en suelo de edificaciones causadas por la actividad humana, con una mayor proporción de microporos. El tamaño de la favorece la mayor retención de humedad en minerales que forman el suelo, determina sus propiedades. Por otro lado, a medida que aumenta la densidad aparente, la porosidad disminuye y aireación. Directamente en la aireación del suelo, llegando en casos extremos el desarrollo de las raíces. Todo este tema, desarrollo radicular, macro y microporos, los gránulos son más grandes en los suelos arenosos, son sueltos con el desarrollo de la porosidad del suelo con facilidad, pero porque obviamente poros de diámetro de 0.2 a más fácil, la porosidad tiene que ver obviamente con la cantidad de espacio de los poros en el suelo, que es una característica macro y microporos, que depende del tipo de relacionado. Por otro lado, tenemos la capacidad de antigüedad, el relieve, la retención de agua, pesados, animales que viven. El porcentaje de porosidad es alto en suelo de edificaciones causadas por la actividad humana. Una mayor proporción de microporos, el tamaño de la favorece la mayor retención de humedad en minerales que el suelo determina sus propiedades. Obviamente, tiene por otro lado, a medida que aumenta la densidad aparente, la porosidad disminuye. Obviamente los suelos arcillosos son mucho más fértiles en la aireación del suelo, pero en casos extremos el desarrollo de las raíces. Todo esto impacta el desarrollo radicular. Obviamente cuando los gránulos son más grandes en los suelos arenosos, agua y son sueltos para el desarrollo de la porosidad del suelo con facilidad. Porque obviamente el poro de diámetro de 0.2 más fácil porosidad tiene una excesiva cantidad con la cantidad de espacio de los poros en el suelo, que es una característica macro y microporos, que depende de la distribución. Por otro lado, tenemos la capacidad de antigüedad, poros grandes, y también agua pesados que se secan rápidamente. El porcentaje de porosidad es alto en suelo de edificaciones causadas para absorber una mayor proporción de microporos. El tamaño de la favorece la mayor retención de humedad en minerales poros, son perforaciones entre la matriz del suelo que poseen dimensiones mayores que 2 milímetros de diámetro, que incluyen raíces vivas en descomposición, conductos hechos por nematos e insectos, fiestas de vegetación, espacios estructurales del suelo, entre otros. Un tema clave es el agua en el suelo. Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas lo utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar la respiración y nutrición. ¿No? Obviamente el agua es absorbida por las raíces y se utiliza en el proceso de fotosíntesis, y los minerales que están en la solución y la materia orgánica en el agua facilita que sean captados por la planta. Obviamente cuando el agua escasea en el suelo, se detiene el crecimiento de las plantas y obviamente estas llegan a marchitarse o morir. Por el contrario, cuando un exceso de agua desplaza el aire del suelo, obviamente el contenido de nitrógeno es mucho más bajo y se dificulta la respiración de las raíces. Cuando hablamos de compactación, hablamos de un proceso por el cual el aire sale por los poros de entre los granos del suelo, causando una densificación, o sea, un incremento de la densidad del suelo, e impidiendo la penetración de agua y aire, ¿no? Obviamente, esto produce una pérdida de la masa del suelo, que puede afectar la producción de los cultivos
así como las propiedades físico-químicas de dicho suelo. Y esto ocurre básicamente, es muy común por los implementos de la labranza del suelo, el paso de los neumáticos, de los camiones, de los tractores, aplicación de productos que crean una costa superficial o en el caso también del impacto de las gotas de agua por la lluvia. ¿Cuáles son los efectos de la compactación? ¿No? Y aquí lo podemos ver en este suelo, donde estamos viendo el crecimiento del musgo. Obviamente el aumento de la densidad del suelo causada por la compactación disminuye la porosidad total y macroporosidad. Es decir, que hay una disminución directa de la aireación. O sea, el efecto directo sobre la aireación y obviamente está muy relacionado con el movimiento del agua. Como vemos acá en esta imagen, aquí el agua prácticamente se está produciendo un encharcamiento y se empieza a ver estas áreas verdes que son muy frecuentes cuando, a pesar que son suelos arenosos, observamos esta compactación. Otro efecto que hay en la compactación sobre la emergencia de las plantas y también sobre la disponibilidad de nutrientes. En cuanto a las propiedades químicas del suelo, dependen de la proporción de distintos minerales y sustancias orgánicas que lo componen, ¿no? El contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio debe ser abundante y equilibrado. La materia orgánica que contiene carbono, oxígeno, hidrógeno, además de otros elementos, al despedazar y descomponer las plantas y animales muertos, los microorganismos liberan los nutrientes que obviamente son utilizados por las plantas. Las propiedades químicas del suelo, como la capacidad de intercambio catiónico, el pH, el potencial de reducción y la conductividad eléctrica, son importantes ya que influyen directamente en la disponibilidad de nutrientes, el crecimiento de las plantas, el destino de los contaminantes y la actividad biológica. Un parámetro importante es la conductividad eléctrica. Podemos observar unas hojas de palto quemadas que nos indica que la conductividad eléctrica de este suelo es bastante alta. Mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción. Por lo tanto, la conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes en la solución suelo. Su valor es más alto cuando más fácil se mueve dicha corriente a través del mismo suelo, ¿no? Tenemos otro efecto que es la salinidad de los suelos, ¿no? Aquí podemos observar un gras, en algún momento fue gras, y vemos fuerte salinidad, ¿no? Y vemos ya plantas muertas. Y suele ocurrir por efectos naturales, siendo las principales causas un manejo incorrecto del riego, la falta de drenaje en los suelos, es un caso típico, ¿no? Sobre todo en las zonas bajas de los valles hay acumulación de agua por el movimiento de las capas freáticas, ¿no? Las zonas más bajas se empiezan a salinizar. También es afectado por el uso inadecuado de estiércoles y residuos animales, y también por el mal manejo de fertilizantes y aguas residuales. La salinidad obviamente tiene un efecto negativo en el desarrollo de los cultivos, ya que estas condiciones, el potencial osmótico del suelo supera el del sistema de las plantas, limitando así la entrada del agua en la raíz. Y obviamente este tiene una serie de implicancias más, porque también lo que se ve es que se limita la absorción de nutrientes, se afecta la translocación y el reciclado de iones en la planta, ¿no? También algunos iones pueden provocar fitotoxicidad, la acumulación de cloro, sodio y boro en distintas partes de las plantas, como las semillas, los tallos y las hojas, obviamente van a producir fitotoxicidad, ¿no? Hay modificaciones en el pH, entre otros. Otro punto importante es la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Que es la propiedad química del suelo, se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables,
Y esto es fundamental, pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes. La SIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes, y la mayor influencia sobre la SIC tiene las arcillas del suelo y de la materia orgánica, ¿no? Obviamente la arcilla tiene una capacidad de 10 a 150 centimol por kilo, y la materia orgánica tiene mucho mayor capacidad, va de 200 a 400. Es decir, que la materia orgánica tiene una más alta SIC. Obviamente suelos arenosos tienen una SIC casi nula, ¿no? Y por lo tanto la mayoría de nutrientes tienen que ser aplicados por otras fuentes. Si nosotros definimos el uso de un acondicionador de suelo, es porque generalmente lo que observamos es, digamos, plantas con estas características, ¿no? Digamos, muerte regresiva, defoliación, plantas amarillas, ¿no? Y lo que observamos también es que podemos encontrar un sector donde las plantas no se encuentran bien y un sector donde las plantas están aparentemente en buen estado. Eso nos indica definitivamente que estamos ante un problema de suelo que puede ser diverso, puede ser problema de sales, puede ser problema de compactación, ¿no? Pero obviamente la planta, como no habla, nos manifiesta a través de síntomas en la parte aérea, ¿no? Si podemos observar, ¿no?, en estos suelos que son más arcillosos, vemos esta calicata, no observamos prácticamente nada. En este caso, vemos las raíces, el campo está húmedo, ¿no? Acá con la justa está penetrando un poco de agua, acá está mucho más uniforme. Este es un caso extremo, estos son suelos muy pesados, en donde, digamos, la difusión o el movimiento del agua es casi nulo. Son suelos muy arcillosos con alta cantidad de materia orgánica, en donde es muy difícil el movimiento del agua, ¿no? Y por el contrario, es interesante que a pesar de, de que nuestros mayores cultivos son sobre arenas, también podemos ver áreas compactadas, ¿no? Como en este caso es una plantación de palto en Olmos, y donde vemos sectores o zonas de suelo compactado, y que obviamente no hay una buena difusión de aire, también el movimiento del agua no es tan bueno, ¿no? Y eso también lo podemos observar con el crecimiento de musgos sobre las líneas de riego, en estos casos por un exceso de humedad, una alta compactación de suelos arenosos, o en este caso suelos salinos, muy cercanos a la costa, donde las napas freáticas son altas, ¿no?, y la presencia de sales es muy marcada. O también tenemos ahora esta situación, fenómeno del Niño pasado, hemos encontrado campos inundados no solamente de vid, de pasto, de otros cultivos, y ahí obviamente el suelo, tenemos numerosos efectos, ¿no? Un tema de pudrición de raíces, un tema de patógenos de suelo, tenemos un tema de compactación, obviamente el tema es crítico, por lo que el uso del acondicionador en el suelo bajo estas circunstancias obviamente es la mejor solución, ¿no? ¿Qué vienen a hacer básicamente los acondicionadores del suelo? ¿No? Viene a hacer toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica del suelo. La mayoría de estos productos están constituidos de mezcla de materiales de origen orgánico y mineral, pueden ser fertilizantes, pueden ser biopolímeros, pueden ser precursores de desarrollo radicular o elementos absorbentes. ¿Cómo actúa? ¿No?
básicamente actúan ayudando a recuperar las condiciones sustrato del cultivo. Si hablamos de cultivos intensivos, como es el caso de maíz o algodón, que tienden a ser más agotados para asegurar un soporte de fértil y una estructura adecuada para el alto rendimiento esperado de los cultivos, son soluciones para mejorar las condiciones del terreno de cultivo tanto a corto como a largo plazo, mejorando las condiciones físico-químicas y corrigiendo ya sea defectos de salinidad, compactación, aireación, falta de filtración de agua, entre otros. Pueden ser bionutrientes que engloban diferentes líneas de productos que en su conjunto ayudan al agricultor en el uso. También pueden ser los abonos a base de NPK, los correctores de carencia, las enmiendas húmicas, enmiendas orgánicas, aminoácidos y las combinaciones que haya entre ellos, o varios elementos secundarios y microelementos dilatados o no, en sus distintas formulaciones, ya sea sólidas o líquidas, de aplicación foliar, aplicaciones por fertirriego, entre otras. Particularmente como Chemi contamos con Infiltramás, que es un Supersoy, Futsal, dos formulaciones, un Futsal para cultivos convencionales y un futsal orgánico, un Michen, y voy a pasar a describir brevemente cada uno de ellos. El Infiltramás viene a ser un coadyuvante y humectante de suelo, es un producto libre de sodio y está especialmente indicado para restablecer la humedad en aquellos suelos que han perdido su condición normal de humedad y para ampliar lateralmente y en profundidad el bulbo de mojamiento. Y esto es importante, ¿no? Porque generalmente en suelos arenosos el bulbo digamos, de humedad es muy perpendicular, digamos, y lo que hace este producto es ampliar lateralmente la humedad y también en profundidad y aumenta la velocidad de infiltración. Obviamente con esto, ¿qué logramos? Optimizar el uso de agua y nutrientes, distribuirlos más homogéneamente, mejorando la distribución de los fertilizantes aplicados al suelo. Y también, por otro lado, mejora el infiltrado de sales y disminuye el escurrimiento superficial. Viene a ser una mezcla de tensoactivos, el ingrediente activo es dodecilbenceno sulfónico y etalonamina y derivados hidroxilados de los alcoholes grasos. La recomendación básica es, digamos, para los cultivos a los cuales estamos orientados, como son palto, vid, arándanos, cítricos, espárragos, dosis que van de 6 a 10 litros por hectárea, dependiendo del grado de compactación, que se usa básicamente vía sistema de riego, siguiendo los principios de la fertilización. En suelos muy secos, las aplicaciones se pueden repetir a los 15 días a igual dosis. Normalmente recomendamos 5 o 6 litros en la primera aplicación y 4 en la segunda. Y va a depender eso de cuán compactado esté el suelo. Podríamos ir hasta una tercera aplicación. El otro producto que tenemos es Supersol, que viene a ser una enmienda orgánica líquida, que básicamente es activo contra la microflora del suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, incrementa la actividad del sistema radicular y es una rápida absorción, ¿no? Es una enmienda orgánica líquida altamente concentrada y un acondicionador natural de suelo de origen vegetal, ¿no? Es orgánica. La composición es materia orgánica 42%, ácido fúrico 40% y potasio 4.5%. Podemos usar el supervisor en aplicaciones foliares de 1 a 2 litros por cilindro o 200 litros de agua, y aplicaciones por fertilización van de 50 a 80 litros hectárea campaña. Las recomendaciones generalmente siempre son al inicio del brote vegetativo, al inicio de floración, durante el cuajado y el crecimiento del fruto. Aquí vamos a ver un ensayo realizado en el cultivo de arándanos con Supersol, ¿no? Comparado con un testigo comercial. Y aquí hemos aplicado 8 litros por hectárea, y acá tenemos
la instalación, la aplicación, las evaluaciones realizadas. Para evaluar se instalaron 3 canastillas metálicas de 10 centímetros por lado y se seleccionaron 10 plantas por tratamiento. Los tratamientos se aplican directamente a la válvula de riego y lo que se midió fue altura de planta, altura de brotes, diámetro de planta, número de brotes basales, número de brotes totales, ¿no? Datos de altura y diámetro de planta, peso de raíces. Y lo que observamos en el caso de altura de planta, ¿no? Comparado con el testigo comercial, hay una mínima diferencia a favor nuestro. La tasa de crecimiento, digamos, del supervisor al cabo de 62 días de la aplicación, tenemos un 23.81%. En el caso de diámetro de planta también tenemos una ligera diferencia sobre el testigo comercial. La tasa de crecimiento sí fue menor, el testigo comercial. La altura de brotes, logramos una mejor altura de brotes, 32.3 centímetros al cabo de 62 días, ¿no? En el caso del testigo comercial, la tasa de crecimiento fue mayor, pero obviamente nosotros logramos una mayor altura. En peso de raíces es un tema súper importante, la diferencia es más marcada. Tuvimos 9.42 gramos y 6.78 el testigo comercial. Estas son unas fotos de cómo se ha llevado el ensayo. Hay que tener en cuenta que estos ensayos siempre son a largo plazo, no son muy rápidos. Estamos hablando de evaluaciones 2 meses aproximadamente desde que se inicia el ensayo, y algunos nos llevan mucho más tiempo también. Acá tenemos en el caso del Supersol, a los 62 días, vemos desde que se inició el tratamiento, 14, 27, 41 y 62 días, cómo terminan las plantas. Y lo que observamos como conclusión es que no hubo diferencia en la variable de altura y diámetro de planta. El testigo comercial tuvo un mayor promedio de brotes nuevos. No se registraron diferencias en los promedios de brotes basales, pero lo que se obtuvo en el tratamiento de Supersol, un mayor peso de raíz. También hicimos un ensayo de eficacia de Supersol en el cultivo de limón, ¿no? Con ingeniero Edwin Valdivieso, en Suyana Fruit and Sweet Pack, ¿no? En Piura, en una plantación de 4 años, en un sistema de riego por goteo. Aquí tenemos la dosis 60 litros por hectárea, distribuidas en 5 litros por cada aplicación, son aplicaciones semanales. Ahí tenemos las fechas de aplicación, ¿no? Y aquí lo interesante es que se evaluaron los microorganismos de suelo antes de iniciar la aplicación y al culminar el ensayo. ¿Y esto por qué? Obviamente, en la aplicación de ácidos públicos y en general de materia orgánica, lo que se consigue es que el suelo se incremente el número de microorganismos. Por lo tanto, hicimos un análisis micológico y de bacterias solubilizadoras de fosfatos antes y después de la aplicación, análisis de bacterias fijadoras de nitrógeno, análisis de bacterias del género Bacillus, vimos crecimiento de raíces y peso de raíces. La instalación, la aplicación se hizo directa a la válvula de riego. También se instalaron canastillas, estas un poco más grandes, de 40 por 40, a 40 centímetros del pie de planta, y también rizotrones de vidrio. ¿Qué se evaluó? Peso de raíces. En los rizotrones se evaluó el crecimiento y la distribución de raíces, y se colectó una muestra compuesta de suelo de 10 plantas por tratamiento. Se envió al laboratorio. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Desde el punto de vista fitopatológico, análisis micológico del suelo, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, Fusarium, que es que puede o no puede ser patógeno. La concentración fue mayor en el Supersol, 8 por 5 por 10 a la 3. Aspergillus también encontramos una mayor cantidad, y Penicillium también no encontramos benéficos. Este es un análisis micológico antes de la aplicación. Hay que tomar en cuenta este antes. El testigo comercial igual se observó presencia
Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y Tricoderma. Y esto es a los 126 días después de la aplicación. O sea, estamos hablando de ensayos que nos llevan por lo menos 4 meses. ¿Qué encontramos? Fusarium, en el caso del tecido comercial, 4 por 5 por 10 a la 3, ¿no? Y en el caso superficial, 1 por 10 a la 4. Aspergillus, 1.1 por 10 a la 5, en el caso nuestro 3 por 10 a la 4. Penicillium 4 por 10 a la 4, en el caso nuestro 2 por 10 a la 4. Rhizopus, y lo interesante es que ya aparece tricoderma, que en la evaluación previa no había, ¿no? Aquí encontramos ya presencia de tricoderma, que es un organismo que se usa muchísimo como antagonista de patógenos radiculares. En el caso de análisis bacteriológico, también tenemos evaluaciones antes de la aplicación, ¿no? Vimos bacterias solubilizadoras de fosfatos, de nitrógeno, y el caso de Bacillus. Bacillus es interesante porque son bacterias que ayudan mucho a la movilización de fósforo, incentiva mucho el crecimiento radicular también, ¿no? ¿Y qué es lo que conseguimos? Por el caso de Bacillus, por ejemplo, pasamos de 2.6 por 10 a la 5 a 1.7 por 10 a la 7. O sea, el incremento de este tipo de microorganismos fue bastante interesante. En el caso de fosfatos, bacterias solubilizadoras de fosfatos, 2 por 10 a la 6. En el caso de bacterias fijadoras de nitrógeno, 2 por 10 a la 7. ¿No? Esto es lo que logramos con este tipo de productos como el Supersol. Tipo de incremento de microorganismos tanto de bastante interesante. Bacterias, en el caso de fosfatos, bacterias solubilizadoras de fosfatos, y también de hongos que ayudan, que son antagónicos a los patógenos. Si observamos el crecimiento de raíces, aquí podemos observar antes de la aplicación, ¿no? En el Rhizotron, y 28 días después de la primera aplicación, ¿no? Tenemos un crecimiento radicular que se inició a los 13.5 centímetros. Aquí lo interesante es que es un trabajo bien minucioso, porque se va evaluando en el Rhizotron desde el momento que aparecen las primeras raíces, ¿no? Y vamos detallando qué sucede en los primeros 13 centímetros, de 22 a 40, de 40 a 55, de 55 a 77 y de 77 a 90. ¿No? Es un trabajo sumamente dedicado, ¿no? Hecho por nuestros desarrollistas en el norte. Aquí tenemos el testigo comercial a los 71 días después de la primera aplicación, ¿no? Vemos el crecimiento de las raíces. Y a los 126 días. Aquí tenemos en el caso del Supersol, se inicia el crecimiento radicular a los 11.5 centímetros, o sea, bien superficial, con raíces pequeñas. A los 71 días, aquí vemos el Rhizotron de Supersol, cómo viene desarrollándose las raíces blancas, y hay una buena distribución en el perfil, ¿no? A los 126 días, encontramos raíces blancas y marrón claro, bien distribuidas, o sea, vemos que obviamente este tipo de productos, y con la ayuda obviamente de bacterias, dan mejores desarrollo radicular. Aquí vemos las raíces lavadas ya, del testigo comercial, y en este caso vemos la cantidad abundante de raíces en el caso del Supersol, ¿no? Hay una mejor distribución en todo el perfil. Comparamos, aquí es bastante irregular, aquí es mucho más parejo, ¿no? Eso es lo que logramos con este tipo de productos como el Supersol, que contiene básicamente materia orgánica, ácidos fúlgicos, que nos permite incrementar ya sea bacterias y hongos que son benéficos en el suelo. En el peso raíces, el testigo comercial fue mejor que Supersol, ¿no? Aquí hay una foto de cómo están las plantas. Ahí no vamos a poder observar mucha diferencia, ¿no? Esta es otra foto, este es el caso del Supersol, cómo vienen las plantas, antes y después, ¿no? Antes de la aplicación y 126 días podemos ver una planta medias amarillas,
¿no? Y conforme va pasando el tiempo, las plantas toman mejor color. La ventaja es que en estos ensayos no se encontraron hongos fitopatógenos. Se observó que las unidades formadoras de colonia por gramo de suelo de hongos saprófitos disminuyó el tratamiento sobre el suelo. Se encontró tricoderma, que es un hongo sumamente importante. Hubo un incremento de bacillus, bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Y muchas otras ventajas con el uso de este tipo de productos. Otro producto que tenemos como acondicionador de suelo, que tenemos dos presentaciones, que vienen a ser futsal y futsal orgánico, que son básicamente correctores salinos, con presencia de calcio fluorado como estructurador de suelo. Estos productos básicamente son correctores de suelos salinos, salinos sódicos, y suelos con carencia de calcio de reacción ácida débil, y que permiten, en cierta forma, proveerle a la planta de calcio. Tienen agentes acomplejantes orgánicos en su formulación que son capaces de desplazar el sodio y los cloruros. Obviamente este tipo de productos ayuda a reducir el estrés por sales en las plantas. Generalmente se llegan a hacer varias aplicaciones, de 2 a 3 aplicaciones por lo menos. Hay que evaluar la conductividad eléctrica del suelo, ¿no? Y obviamente hay que monitorear hasta la profundidad de mayor área radicular, ¿no? El sal orgánico está conformado por óxido de calcio, un 13%, ácido fúlvico 13% y materia orgánica total 19.5%. En el caso del cruzal convencional tiene las mismas características, pero obviamente no es un producto usado o recomendado para cultivos orgánicos. Eh, si hablamos de cultivos, está obviamente dirigido a palto, uva de mesa, arándanos, cítricos, espárragos. Las dosis van de 60 a 120 litros por hectárea, y generalmente las recomendaciones las hacemos cuando se inician los ciclos, ¿no? Los primeros riegos, cuando se empieza a podar la uva de repente, o cuando se está podando el arándano, o se empieza la campaña de palto, ¿no? Y se hacen las aplicaciones parciales de 20 litros por hectárea, dependiendo cómo vamos, viendo cómo evoluciona el suelo. Acá tenemos unos ensayos de Cruzal y Infiltramas, hechos en Procerla, en Chiclayo, eh, sobre palto Hass. Estas son edad de cultivo en 3 meses, plantas muy pequeñas. ¿Qué es lo que observamos? Básicamente, que los trasplantes se desfoliaban muy rápidamente, ¿no? Que es un indicativo de que el suelo no es de lo más adecuado para el desarrollo de este cultivo. Y aquí probamos futsal, 36 litros por hectárea, en 3 aplicaciones de 12 litros cada una, e Infiltramas 8 litros, una primera de 5 litros y la segunda de 3. Obviamente aquí lo que se recomienda es una aplicación alternada entre Futsal e Infiltramas. Primero Futsal, luego Infiltramas, para ir obviamente ayudando al desplazamiento de agua y de sales hacia zonas más profundas. Esta es la distribución de los tratamientos. También se tomaron muestras para hacer el extracto de saturación en una suspensión del suelo, ¿no? Aquí es cómo se lleva a cabo estas pruebas, ¿no? Cómo se hicieron la evaluación a través de los rizotrones, ¿no? Y la evaluación de las plantas, una escala, digamos, bastante arbitraria, de cómo vienen las plantas después de la aplicación de los productos, ¿no? Tengan en cuenta que nuevamente, estos son ensayos de largo aliento. Aquí las evaluaciones se hicieron después de 2 meses, y en el caso para infiltramar se tomaron porciones de suelo a 30, 50 y 70 centímetros. Y aquí vemos la conductividad. En el caso de Cruzal, 1.35, el testigo comercial tenía 2, el pH estaba en 8.08 en el caso de Cruzal, y en el caso del testigo comercial 194. En el caso del vigor, o sea, lo que observamos es que obviamente
que no hay diferencias en el vigor de las plantas, salvo a los 35 días, donde se observa mejor vigor en el caso de las aplicaciones de SAR. El daño en brotes maduros, ¿no? Es lo que observamos, ¿no? En el caso de Cursal hay un menor daño en los brotes maduros. Aquí tenemos brotes sanos, este es el caso de Cursal, este es el testigo. Brotes dañados, este es antes de la aplicación, ¿no? Hay que tener en cuenta esto antes de la aplicación, esta es una foto antes. En el caso de Cursal tenemos mayor cantidad de brotes nuevos con respecto al testigo, y en el caso de brotes dañados también tenemos menos brotes dañados que el testigo. ¿Y cómo observamos, digamos, la saturación y la textura del suelo? Obviamente estos suelos más arcillosos, ¿no? Pero vemos que la compactación es bastante grande. Aquí vemos el testigo a los 30, a los 50 y a los 60. Este es el caso Infiltramas, 30, 50 y 70. Observen la diferencia. Estos son los rizotrones del testigo, ¿no? Este parece que fuera una pared totalmente dura, ¿no? ¿Observen? Hay inclusive presencia de sales, ¿no? Y aquí vemos en el caso de Infiltramas, ¿no? Hasta los 31 días después de la aplicación, ya vemos el desarrollo radicular que no se observa en el caso del testigo. Aquí tenemos, por ejemplo, la vista del testigo. Como digo, estas son zonas, digamos, no muy aptas para el desarrollo del palto. Y obviamente, por eso es que se produce defoliación, floración muy temprana, el desarrollo no es muy bueno. Y aquí vemos evaluaciones hasta los 92 días, ¿no? Hay presencia de brotes quemados, ¿no? Este también es el testigo, otro testigo, ¿no? Este es el testigo hasta los 92 días. Estas son las aplicaciones de Kutzak. Observen ustedes, igual, o sea, es ensayo de largo aliento. Aquí observamos una planta mejor conformada, los brotes no están quemados, se observa un buen desarrollo de planta. Y aquí vemos, obviamente, cómo vienen los brotes después de los tratamientos. Y como les decía al comienzo, ¿cuáles son las características de suelos con problemas, ya sea compactados? Crecimiento de musgo, de alga. Eso es muy típico cuando tenemos este tipo de problemas. Crecimiento de algas sobre la línea de riego, básicamente. Y por último tenemos un producto que es el Humichain, que es un fertilizante orgánico, que es un complejo húmico-fúlvico, que aporta una alta concentración de ácidos húmicos y fúlvicos, lo que le confiere al producto una excelente propiedad en la mejora de estructura y aireación del suelo. Tiene una cantidad de extracto como húmico total del 31%, tenemos 15,5 de húmicos y 15,5 de fúlvicos. Las recomendaciones van de 40 a 80 litros por hectárea. Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo y generalmente lo fraccionamos de 12 a 15 litros por hectárea por aplicación. Generalmente en suelos arenosos hay que usar, digamos, el doble. Y para finalizar, si quieren, digamos, contactarse con nuestros representantes, tenemos representaciones en Piura, en Lambayeque, la Libertad de Ancash, tenemos en Norte Chico y Sur Chico, o sea, todo lo que corresponde de Lima hasta Barranca o de Lima hasta Chincha, ¿no? Tenemos representantes en Ica que van hasta Arequipa, ¿no? ¿Sí? Para que si tienen interés sobre alguno de nuestros productos se puedan ubicar. Si me quieren contactar, este es mi correo y mi número telefónico. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por la ponencia que nos acaba de brindar. La verdad es que nos ha dado muchísima información acerca de estos 4 productos.
Entonces, ahora pasamos a lo que es la ronda de preguntas. Nos comentan por Facebook, ¿en cuántos días voy a ver resultados después de aplicar Cursal? A ver, de la experiencia que tengo de haber usado futsal en campos muy salinos, como es el caso de la zona de Mara, yo creo que en 7 días se ve una respuesta rápida del producto. Es más, en esta temporada, en el verano, llovió y se tuvo que usar nuevamente, porque afloraron las sales. Y es rapidísima. En 7 días ya uno puede ver la respuesta de las plantas. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta donde nos comentan, ¿cuál es la dosis de aplicación para Umichem en palto? Para el caso de Michel, como dame un segundo. La dosis de Michel va de 40 a 80 litros por hectárea. Obviamente eso va a depender del tipo de suelo que tienen, ¿no? Realmente las dosis más altas se recomiendan para suelos arenosos y las más bajas para suelos arcillosos o francos. Y las recomendaciones es aplicar, eh, digamos, de forma parcial, puede ser de 10 a 12 litros por hectárea en cada aplicación. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta con respecto a Supersoil. ¿Cuál es el porcentaje en que ayuda este acondicionador de suelos en el desarrollo de las raíces? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, Pregunta difícil. Pero sí, o sea, el tema, en el caso de Supersol, digamos que el incremento puede ser fácil, comparado con un testigo no tratado, casi el 100%, casi el doble del usado. Porque sí se observa una rápida colonización de raíces, no, bueno, digamos rápida no, pero sí se observa una colonización de raíces en el tiempo con el uso de supersuelo. Y sí podemos, digamos, de tener, digamos, en el perfil de 0 a 30, eh, digamos, un 40% de raíces ocupadas. Y yo creo que podemos lograr con las aplicaciones cubrir ese del 0 a 30 y irnos hacia profundidades mayores, digamos 60, 70 centímetros, con una buena cabellera radicular. perfecto, ingeniero. Ahora tenemos una última pregunta que nos dice que si estos acondicionadores de suelo se pueden mezclar o existe alguna restricción. A ver, por ejemplo, en el caso no se podría mezclar, no habría problema, pero digamos, en el caso, por ejemplo, si hay suelos salinos, lo ideal sería partir con pulsada, ¿no? Para obviamente desplazar sales y después el trabajo que le va a ayudar a que, digamos, el bulbo de riego se extienda más, las sales se desplazan más hacia los costados. Ahí sí recomendaría, digamos, primero cruzar, después infiltrar. En el caso de Supersol, o sea, pueden ir juntos sin ningún problema con infiltrar. Pero si hay problemas de sales, yo siempre empezaría por cruzar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Estas han sido todas las preguntas.
Muchísimas gracias también a nuestros asistentes por acompañarnos esta tarde. Y antes de despedirme, quisiera invitarlos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, donde podrán encontrar la ponencia que nos acaba de brindar el ingeniero Carlos y además los principales productos que brindamos e información de cultivos de agroexportación. Dicho esto, muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Carlos y participantes, y nos vemos en un siguiente webinar. Hasta luego.